que Don Mau Gibson, Antonio Gibson del Washington Football Team. Es turno de analizar su panorama en fantasy, por qué me gusta tanto, por qué del hype. Y la realidad es que Antonio Gibson ha demostrado que es un running back muy capaz, muy talentoso y que puede cargar el peso de un ataque terrestre por completo. No sucedió en 2020, como ya lo diré, pero aún así hay bases para creer que así puede ser. De hecho, a veces cometemos el error de analizar lo que sucedió en 2020 para proyectar en 2021. Es decir, lo que pasa en años anteriores para proyectar lo que sucederá en años futuros. Y eso puede ser un error, porque el Washington Football Team no será el mismo, Antonio Gibson no tendrá el mismo rol y otros elementos de esta ofensiva también tendrán modificaciones en cuanto a su utilización. Vamos a empezar. ¿Por qué me gustaba Antonio Gibson tanto desde el año pasado? A pesar de las incógnitas que tenía como novato al llegar a la NFL, la realidad es que eran de cierta manera válidas. Sus números en colegial, 19-20 juegos de 2018 a 2019, pues no nos decían mucho. 33 acarreos solamente, 369 yardas, 11.2 yardas por acarreo. Ahí sí dices, algo hay aquí, ¿no? Y después 4 touchdowns. Su mejor utilización fue por aire. 44 recepciones, 735 yardas y 8 touchdowns. Hay que recordar que en Memphis compartía backfield con Kenneth Gainwell, ese novato que hoy es parte de los Philadelphia Eagles. Sin embargo, donde comienza el hype de Antonio Gibson es en el Senior Bowl del año pasado. Ahí lució como un running back de 3 downs porque los coaches lo utilizaron como running back y no como wide receiver o como híbrido. En el Senior Bowl hizo las cosas muy bien y ahí empezó a dar destellos de que podía ser un running back completo en la NFL. Y luego llega a Washington, esa conexión, no conexión, pero el antecedente de Ron Rivera de haber tenido a Christian McCaffrey, un running back tan versátil, pues obviamente también eso empezó a acumular elementos para un hype. Y luego empieza a subir en depth charts, la salida de Adrian Peterson, lo que sucedió con Darius Guice, y llegó un momento en que Antonio Gibson era a tope del depth chart en Washington, no había más. Y luego le sumamos el propio hype que Ron Rivera dijo en pretemporada de que veía signos de un posible Christian McCaffrey y Antonio Gibson, al menos en utilización. Cuando decimos que Antonio Gibson puede ser el próximo Christian McCaffrey en Washington, en el esquema de Ron Rivera, nos referimos a utilización. Son similares, pero al final de cuentas running backs distintos. Y todo esto lo descubrimos y lo confirmamos parcialmente en 2020. Y vamos a la radiografía de números del año pasado. Gibson no fue un running back con mucha utilización. Oportunidades, sus métricas, no lo vas a ver. Y ahorita lo escucharán. No lo vamos a ver en el top 12, top 15 en las principales métricas de oportunidad. Fue el running back 39 en snap share, tomando en consideración que J.D. McKissic fue el running back 17. McKissic jugó en el 60.9% de snaps, mientras que Antonio Gibson lo hizo solamente en el 45.4%. Fue el running back 34 en opportunity share, es decir, el total de targets y acarreos del equipo con 47.3%. El running back 18 en acarreos, el 25 en targets, el 22 en toques en zona roja y el running back 14 en acarreos en línea de gol. Ahí es donde sobresale el rol que tuvo Antonio Gibson en línea de gol y ese olfato para anotar los touchdowns. No por nada en su producción, donde las métricas están por los cielos, es obviamente en touchdowns. Fue el running back 7 anotando 11.
Lo que nos dicen los números de oportunidad, si los contrastamos con la producción, nos habla de un running back muy eficiente que supo maximizar oportunidades. Y esto se debe al tercer rubro que me gusta analizar, que es la eficiencia. Pero no me quiero adelantar. Vamos primero con producción. Fue el running back 18 en yardas terrestres. Tengan muy en mente los datos de oportunidad que di de Antonio Gibson, porque esto comienza a abrirnos un poco más los ojos de decir, wow, lo que hizo Antonio Gibson en su primer año en la NFL fue impresionante, espectacular. Fue el running back 19 en recepciones, a pesar de que J.D. McKissic jugó en el 60.9% de snaps. Fue el running back 24 en yardas recibidas con 247 y, como ya lo dije, el séptimo con más touchdowns totales. En cuanto a eficiencia. Y aquí es donde pongan cara de emoji con corazoncitos, porque eso es precisamente lo que nos enamora de Antonio Gibson, o lo que nos debería de enamorar de Antonio Gibson. Es un running back eficiente, explosivo, elusivo, rápido. Lo tiene todo. Lo tiene absolutamente todo. Fue el running back 10 en puntos fantasy por oportunidad. El running back 12 en acarreos de más de 15 yardas. El 13 en tacleadas evadidas. El running back 8 en juke rate. Para quien no esté familiarizado con esta métrica, es una métrica que mide elusividad y es un porcentaje que se saca de dividir el número de tacleadas evadidas entre el número total de toques. Y Antonio Gibson fue el octavo con mejor porcentaje. Y además fue el running back 16 en yardas creadas. Estas métricas, como tacleadas evadidas, yardas creadas y explosividad en acarreos de 15 o más yardas, son los que normalmente nos ayudan más a predecir éxito en temporadas subsecuentes. Es así de sencillo. Esas tres métricas son bien importantes. Y Antonio Gibson fue top 15, top 12 en varias. Hablando del panorama 2021, ¿no? Ya dije que a veces nos gusta predecir lo que va a pasar un año después con lo que pasó un año anterior, y es un error. Y esa es la realidad. Y por eso Antonio Gibson tiene un techo mucho más alto. Que no les extrañe si Antonio Gibson termina entre los 5 mejores running backs de fantasy fútbol este año. Ese es el techo de Antonio Gibson. Y yo sé que aquí muchos me van a sacar Antonio Gibson es el Joe Mixon de Mauricio del 2021. Probablemente sí. Probablemente sea ese running back que esté dispuesto a seleccionar a finales de primera, principios de segunda, que pueda tener un retorno de inversión impresionante. No quisiera que el hype se saliera de control por lo que voy a platicar en estos momentos, y es su panorama 2021, que si bien me gusta, hay algunas cuestiones que todavía encadenan, por así decirlo, a Antonio Gibson al top 12 y no más allá. Primero que nada, decir que es un todoterreno. Quedó demostrado no solo por sus métricas, sino por lo que vimos en el terreno de juego. Es decir, pasa la prueba del ojo de lo que ves en video. A veces pecamos de solo ver las métricas. No, también hay que ver el video. Lo que hizo Antonio Gibson en el terreno de juego fue espectacular. Sabemos que Antonio Gibson puede ser utilizado por aire porque era su rol principal en su época de colegial. Es decir, sabemos que tiene buenas manos, que puede ser elusivo, etcétera, etcétera, etcétera. Que puede ser bueno en terceros downs, ¿no? Y en cuanto al panorama de este año, primero los coaches y el sistema. Y aquí es donde viene, de donde se desprende el título de este episodio. De por qué creo, o hay varios analistas que creemos, que Antonio Gibson puede asumir un rol del tipo de Christian McCaffrey en Washington. Y es obvio, Ron Rivera, head coach, Scott Turner, de coordinador ofensivo, ambos estuvieron en los Panthers y tuvieron a Christian McCaffrey. Tampoco esperemos que Antonio Gibson sea un caballo de batalla del calibre de Christian McCaffrey, donde tenga el 90% de snaps, el 90% de los toques. Eso no va a pasar, porque la ofensiva no da para eso. Hay muchas bocas que alimentar, hay muchas situaciones que lo van a impedir. Primero, la situación por aire. No hay que olvidar que J.D. McKissic fue el running back con más targets el año pasado con 110.
y McKissic no se va a ir a ningún lado. Sin embargo, yo no creo que McKissic sea capaz de repetir esa cantidad de targets, ni siquiera su rol. Creo que el rol de McKissic va a disminuir en 2021 por diversas razones. Primero, porque Gibson estará en su segundo año y ahí está el hype de Ron Rivera. A veces es difícil creerle a los coaches cuando hablan tan bien de un jugador. Con Ron Rivera no tengo la menor duda porque además conozco desde colegial y en el Senior Bowl, insisto, lo que Gibson puede ser. Además, la salida de Alex Smith, uno de los quarterbacks que más utiliza checkdowns a running backs, y esto favoreció en gran medida a que McKissic tuviera 110 targets y que también Antonio Gibson terminara entre los 20 mejores running backs, entre los 20 running backs con más targets, no mejores, es una cuestión de cantidad, no de hacer las cosas bien. La llegada de Curtis Samuel al equipo le dará una versatilidad a esta ofensiva y también creo que eso disminuirá la cantidad de targets que habrá disponibles para los running backs. Con McLaurin, Curtis Samuel, Jamie Brown, Logan Thomas, el propio Antonio Gibson, se ve muy complicado que McKissic repita ese volumen. Y además, si ustedes se ponen a ver los números de Antonio Gibson comparados con los de J.D. McKissic por aire, no hay mucha diferencia. Los dos fueron bastante productivos y bastante eficientes. Entonces me parece que si los coaches están dispuestos a darle un poco más de juego a Antonio Gibson, ya vimos como 45% de snaps, eso no va a pasar. Antonio Gibson deberá de tener arriba del 60% de snaps y arriba del 60% de las oportunidades, que esa es normalmente la media cuando decimos que es un running back principal, casi caballo de batalla. Eso es la utilización de un running back normal en la NFL. Cualquier cosa arriba de 60, 70 es una anomalía que solo muy pocos lo pueden hacer. Después viene el hecho de que Gibson en su segundo año, recuerden que a los running backs lo que más les cuesta en su primer año en la NFL es el bloqueo. Esas asignaciones de bloqueo suelen ser muy complicadas. Y entonces lo que sucedió con Gibson, que no pudo explotar su potencial por aire, pudo haber sido precisamente por eso. En segundo año deberá mejorar y eso puede representar más oportunidades en terceros downs. Después viene el factor Ryan Fitzpatrick. Le da otra dimensión a esta ofensiva, sobre todo en profundidad. Las defensas tendrán que preocuparse ahora más del pase profundo de lo que el año pasado lo hacían con Alex Smith o con Taylor Heinicke, etcétera, ¿no? Entonces esto puede abrir también y desencadenar que Antonio Gibson tenga menos defensivos en la caja para detenerlo. Porque ahora tienes que ver a Terry McLaurin, que está listo para ser un superestrella, a Curtis Samuel, a Jamie Brown, a Logan Thomas, con el brazo de Ryan Fitzpatrick. Esta ofensiva va a ser bien entretenida y muy divertida. Además, hay una ligera mejora en la línea ofensiva. De por sí tuvo números decentes en 2020. Creo que hay una mejora. También una sólida defensa. Los juegos estarán más parejos, más oportunidades para que Washington pretenda controlar el reloj. Y con esto, más oportunidades para Antonio Gibson. Y ese es el tema. El volumen. Voy a insistir hasta el día que deje de ser analista de fantasy fútbol, que probablemente será el día que me muera. El volumen es el rey en fantasy fútbol. No persigamos otra cosa. Si vamos a perseguir algo, que sea el volumen. Y suelo hacer a veces ejemplos burdos. ¿Qué prefieren? ¿Antonio Gibson con 20 toques por juego o a Christian McCaffrey con 2 toques por juego? Dame a Antonio Gibson. ¿A quién prefieren? ¿A Giovanni Bernard si les aseguran que va a tener 25 toques por juego o a Christian McCaffrey con 5? Dame a Giovanni Bernard. A veces el talento importa, pero importa más el volumen y la situación. Mi proyección para Antonio Gibson este año serían 240 acarreos, 1100 yardas, 7 touchdowns y por aire 60 targets, 44 recepciones,
340 yardas y 2 touchdowns. Ahí vemos una disminución en el total de touchdowns de 11 a 9, pero un aumento considerable en cuanto a yardas se refiere y también recepciones. La situación fantasy actual de Antonio Gibson lo tengo como mi running back 13 porque sinceramente me cuesta trabajo ponerlo por encima de Ezekiel Elliott, de Nick Chubb, de Aaron Jones, Cam Akers, Joe Mixon, Austin Ekeler. Pero creo que si podemos hablar de tiers, por ahí alguien me preguntaba que si pudiera explicar en algún episodio del Estadio Fantasy Podcast qué son los tiers. Y voy a aprovechar para hacerlo. Los tiers son rankings agrupados. Tú agrupas a jugadores en tus rankings que creas que tienen el mismo potencial. En el caso de los running backs, el grupo 1 pudiera ser Christian McCaffrey, Dalvin Cook y Saquon Barkley. Y el grupo 2, Jonathan Taylor, Derrick Henry, Alvin Kamara. El grupo 3, Ezekiel Elliott, Nick Chubb, Aaron Jones, Cam Akers, Austin Ekeler, Joe Mixon y Antonio Gibson. Entonces, cuando tú agrupas a estos running backs así, tú sabes que cualquiera de estos running backs te puede dar un potencial similar, un techo similar y un piso similar. Entonces, a veces estos grupos te ayudan para no hacer un pick de un running back en X ronda cuando sabes que en la ronda subsecuente te puede llegar algún otro running back de ese mismo grupo. Funciona muchísimo, es muy viable de utilizar este tipo de rankings en draft. Yo voy a estar haciendo tiers en los rankings de estadiofantasy.com. Ahorita no los tengo con tiers o con grupos, pero lo voy a hacer eventualmente. Y bueno, en cuanto a Antonio Gibson, les decía, el running back 13, su ADP es bueno entre el running back 10 y el running back 13. Me parece que ahí estará. Si ustedes quieren Antonio Gibson en sus equipos de fantasy, probablemente vayan a tener que seleccionarlo a finales de primera ronda, principios de segunda, aunque he visto mock drafts en donde logra caer hasta finales de segunda. Imagínense un inicio con Dalvin Cook y Antonio Gibson, esa dupla, o Christian McCaffrey, o Saquon Barkley, o Derrick Henry. Sería un inicio ideal en fantasy fútbol.